Se acerca el debut de la selección Colombia en el Mundial y por eso vamos a conocer a su rival de la primera fecha aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 2000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo van a encontrar aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Y bueno, sí, estuve perdido por varios días, demasiados. No hablé ni del partido de Colombia contra Jordania, ni el partido de vuelta de la gran final. No he hecho videos en un buen tiempo, pero es porque estuve de viaje, estuve en una escapadita, no les diré a dónde, la cuestión es que estuve de viaje y viajé gracias a Transipiales. Transipiales, la mejor opción para viajar desde el departamento de Nariño. Muchas gracias a Transipiales por patrocinar este video y por patrocinar mi viaje de regreso. Hecho el spam, ahora sí hablemos de lo que nos compete en este video. Hablemos de la selección de Uzbekistán. Una selección de Uzbekistán que ocupa actualmente el ranking 50 en el escalafón FIFA, ese ranking que a veces es mentiroso, que a veces es engañoso, pero ahí está. Uzbekistán está ubicada en el puesto 50 del ranking FIFA, una selección cuya bandera es exactamente igual a la bandera de Cali. La única diferencia es que la bandera de Uzbekistán tiene una luna y dos estrellas, que me puse a investigar y representan el zodiaco, un tema que es bastante arraigado allá en la cultura de Uzbekistán. No nos vamos a meter en temas políticos, no nos vamos a meter en el tema de la cultura. Aquí lo que venimos a hablar es del tema futbolístico. Únicamente pusimos la comparación de la bandera de Cali y la bandera de Uzbekistán de manera jocosa. Ahora, ¿qué podemos hablar de Uzbekistán? Primero que todo, comencemos hablando justamente de los convocados, de los jugadores que se van a medir frente a la selección Colombia. En pantalla ya estarán viendo todos los convocados. Me niego a pronunciar todos esos 26 nombres. Obviamente hay uno que otro nombre medianamente conocido, pero por ejemplo, los arqueros, los tres participan en la Liga de Uzbekistán. De los defensores, el único conocido es Kusanov, que juega en el Manchester City, un defensa que ha sido habitualmente titular con el equipo de Pep Guardiola. Ya hablaremos también de los números individuales de los jugadores más destacados de esta selección uzbeca. De los demás, Ashurmatov es un jugador que milita en la liga iraní, una liga o un país con el cual Uzbekistán tiene bastante relación. Ya hablaremos también de esa situación. Del resto, todos los defensas que no he nombrado juegan en la liga de Uzbekistán. En el mediocampo hay jugadores que juegan en la liga iraní, hay jugadores que juegan en la liga de Emiratos Árabes Unidos, jugadores que juegan, valga la redundancia, pero en líneas generales sigue siendo un mediocampo cuya base también se mantiene en la liga de Uzbekistán. Y de los delanteros hay cositas interesantes, hay algo que se puede rescatar de mejor manera, como lo es el goleador histórico de esta selección, como lo es Shomurodov, jugador que milita en el Istanbul Başakşehir de Turquía. El mismo caso de Fayzulaev, jugador joven de 22 años, también milita en el Istanbul Başakşehir. Es un jugador más de recambio, pero que ha dado cositas interesantes en esta selección uzbeca y ha dado cositas interesantes en la Liga de Turquía. Urunov, que juega en el Persepolis de Irán, que si no estoy mal es el equipo más grande o el más representativo del país iraní. Y está Surgeev, perdonen la pronunciación, es que tengo que leerlo, por eso me niego a pronunciar los otros 20 y pico de nombres. Surgeev, que juega en el Persepolis también de Irán. Hay dos delanteros del Persepolis, hay dos delanteros del Istanbul Başakşehir, de la Liga de Turquía, y del resto son jugadores que o juegan en Uzbekistán o no tienen tanto recorrido. Así que en líneas generales es lo que podemos esperar de los uzbecos, unos jugadores que medianamente se conocen. No digamos que todos los jugadores que están convocados a este mundial están en los mismos equipos, digamos que la representación está entre 6 y 7 equipos, no los conté exactamente, pero sí hay bastantes nombres de equipos uzbecos, pero en líneas generales todos ya como que tienen esa idea, mantienen esa base, pero también vamos a hablar de los técnicos que tuvieron, del camino de eliminatorias, de los partidos que jugaron posterior a las eliminatorias, para conocer y enterarnos un poco más de este Uzbekistán. Y bueno, hablemos ahora sí, ya hablamos pues de los 26, o bueno, ya mencionamos de dónde proviene
la base de esta selección uzbeka, ahora hablemos de los jugadores más destacados. En esto nos centramos únicamente en los jugadores que militan en ligas europeas, que en este caso son solo 3 jugadores, el caso de Kusanov, el caso de Shomurodov y el caso de Fayzulaev. El caso de Kusanov, yo creo que es bastante conocido, de Kusanov, no Kusanov, de Kusanov, es bastante conocido. Kusanov, defensa central del Manchester City, titular prácticamente en todos los partidos. El rendimiento en esta última temporada fue 21 partidos jugados de Premier, 6 en Champions, 5 en FA Cup, 5 en Carabao Cup, que es la Copa de la Liga de Inglaterra, para un total de 37 partidos jugados durante toda la temporada con el Manchester City. Esto le da un total de 2.817 minutos jugados, no marcó, no asistió, pero es un defensa, tampoco le podemos decir que haga eso, pero si lo hubiese hecho, hubiese sido un plus. Ahora, con Uzbekistán, Kusanov tiene 27 partidos jugados, jugador titularísimo, titular indiscutible de Fabio Cannavaro, del técnico anterior y del técnico anterior al anterior, que ya hablaremos de ellos también. Titular indiscutible, jugador importantísimo para esta selección de Uzbekistán, que incluso si uno repasa las medias que arroja SofaScore, que es de donde saqué gran parte de esta información, Kusanov por lo general siempre tiene esos puntajes más altos, esos puntajes más elevados, e incluso cuando su selección pierde. Ahora, siguiendo con Shomurodov, este jugador es quizás el arma más importante que tiene la selección uzbeka, es el delantero centro, también titular indiscutible, es el punta, es el 9, el referente de área, jugador muy referente en esta Uzbekistán, que en esta última temporada jugó 34 partidos en la Liga Turca, 6 en la fase previa de la Conference League y 4 en la Copa Turca para un total de 23 goles y 6 asistencias en 44 partidos jugados. Son unos muy buenos números. Y el Istanbul Basaksehir, si bien es cierto, no es el más grande de Turquía, por allá hace un par de años militó en la Champions League, no le fue del todo bien tampoco, pero es un equipo que algo de reconocimiento tiene, es un jugador que marcó mucho la diferencia en esta última temporada y de seguro va a querer mostrar ese buen nivel en este mundial. Además, en eliminatorias hizo 5 goles, también dio 4 asistencias, buenos números en unas eliminatorias donde se juegan aproximadamente 16 partidos para algunas selecciones, que pues las eliminatorias de Asia se dividen de otra manera. Ya hablaremos de las eliminatorias de Uzbekistán, pero en líneas generales, 5 goles, 4 asistencias, 9 participaciones a gol. Es el goleador histórico, como les mencionaba en el punto anterior, goleador histórico de la selección uzbeka. Creo que tiene un poco más de 50 goles con su selección. En líneas generales es un muy buen delantero. Este Shomurodov, por ahí en algún momento quizás habrá sonado para los que miran la Conference League, que seguramente son muy pocos, pero es un jugador a tener en cuenta con esta Uzbekistán. Y Fayzulaev, que es el otro que juega en el Basaksehir, es un jugador joven, disputó 27 partidos en la última temporada, marcó 4 goles, dio 7 asistencias. Es un jugador que, aunque entra en la categoría de delanteros, es un jugador que se suele retrasar un poco más, juega detrás del 9, que es precisamente Shomurodov, juega detrás del 9, es un jugador con mucha movilidad, con mucha agilidad, un segundo punta, un media punta de esos de la vieja escuela que trata de asistir, que trata de ser ese eje creativo para poder distribuir juego hacia la parte de arriba de Uzbekistán. Jugador muy interesante, como les mencionaba, jugador de 22, 23 años, debutó apenas en el 2023 con su selección, pero lo ha hecho de muy buena manera. Lleva 32 partidos jugados con su selección, 8 goles, 2 asistencias, unos muy buenos números para un jugador que recién se está dando a conocer. Ahora, conozcamos cómo es que llega Uzbekistán a su primer mundial en toda su historia. Pues bueno, este proceso mundialista arranca en la ronda 2 de las eliminatorias asiáticas, ronda 2 donde tuvo rivales como Turkmenistán, desconocido totalmente, Irán, que está en este mundial, y Hong Kong, que suena más por películas que por el tema futbolístico. La cuestión es que en esta segunda ronda quedó segunda de su respectivo grupo que compartió con los rivales anteriormente mencionados, 14 puntos, una cifra de 13 goles a favor, 4 goles en contra, buenos números, quedó por debajo de Irán únicamente por el tema de goles anotados, ya que los resultados en esta eliminatoria fueron 3-1 a Turkmenistán, 2-2 con Irán, 2-0 a Hong Kong, 3-0 nuevamente a Hong Kong, 3-1 a Turkmenistán y 0-0 a Irán en la última fecha en condición de visitante. Por lo tanto, los iraníes y los uzbecos terminaron con la misma cantidad de puntos. Fue el tema de la diferencia del gol
lo que terminó desempatando esta situación. Y como en la ronda 2 de la clasificación asiática avanzaban los dos primeros de cada grupo, justamente fueron Irán y Uzbekistán a la siguiente instancia. Siguiente instancia donde Uzbekistán nuevamente terminó de segundo, nuevamente detrás de Irán, en esta oportunidad con 21 puntos, producto de 6 victorias, 3 empates y una derrota, 14 goles a favor, 7 goles en contra. A Corea del Norte en este grupo le ganó 1-0 los dos partidos, tanto de local como de visitante. A Kirguistán le ganó 3-2 de visitante y 1-0 de local. Contra Irán nuevamente empató 0-0 y 2-2. Contra Emiratos Árabes Unidos ganó su partido en condición de local y empató 0-0 en condición de visitante. Y contra Qatar perdió de visitante 3-2, pero en la última fecha donde se jugaba todo, le ganó 3-0 a los cataríes, mandándolos a otra instancia de la eliminatoria, mientras que los uzbecos clasificaron directo a este mundial. Ahora, ¿qué pasa con este proceso mundialista? Este proceso mundialista lo arranca Srećko Katanek, un entrenador serbio, un entrenador que había hecho un muy buen proceso, había adelantado unas cosas muy interesantes con Uzbekistán, pero que a inicios de enero del 2025 terminó saliendo por problemas de salud, no pudo continuar con el proceso eliminatorio de Uzbekistán, los terminó dejando a 4 fechas de que se cierre esta eliminatoria, y el encargado de clasificarlos, o terminar de clasificarlos más bien, fue Timur Kapatse, entrenador uzbeco él, que fue el encargado de llevar a Uzbekistán o de al menos sellar el boleto de Uzbekistán para que llegue a esta cita mundialista. Después hablaremos de Fabio Cannavaro, que es su actual entrenador, pero así se fue desenvolviendo este proceso mundialista, donde tuvo 2 entrenadores. El primero se fue por temas de salud y el segundo fue el encargado de certificar esa clasificación histórica de los uzbecos. Ahora, ¿qué pasó con Uzbekistán después de la eliminatoria? Después de haber clasificado al Mundial, esta selección uzbeca terminó disputando la Copa de Asia Central, un torneo que desconocía totalmente, en el cual se enfrentó contra Omán, contra Turkmenistán y contra Kirguistán en la fase de grupos, lo superó a todos y que terminó quedando en la primera casilla de su grupo, llegando a la final nuevamente contra Irán. Este partido está casado, se ha dado mucho en los últimos años, y le terminaría ganando la final a los iraníes con un gol de Ali Shonov. 1-0, campeones de la Copa de Asia Central. Han levantado más títulos que la selección Colombia en estos últimos años, así que eso se le reconoce. Y posterior a eso jugó un amistoso con Kuwait, le terminó ganando 2-0. Y jugó una copa invitacional, una copa totalmente amistosa, la Copa Internacional Al-Ain contra Egipto e Irán. A Egipto le ganó la semifinal, a Irán le ganó la final por penales tras haber quedado 0-0 en el partido, 4-3 quedó ese compromiso. Y bueno, ha levantado 2 títulos, uno más oficial que otro, el uno sí pues muy invitacional, muy de verano, y el otro pues sí un poco más oficial, un torneo que se celebra justamente con países de la zona central de Asia, como ya los mencionábamos, Omán, Turkmenistán, Kirguistán, bueno, Irán, que es un partido que se ha casado mucho últimamente. Y es aquí donde me quiero detener, porque ese último partido, ese 0-0 contra Irán, donde gana por penales esa Copa Invitacional, es el cierre del ciclo de Timur Kapatse. Ahí termina siendo sustituido por Fabio Cannavaro, que fue una apuesta de las directivas de Uzbekistán, porque si bien es cierto, Kapatse estaba teniendo unas buenas presentaciones con Uzbekistán, la directiva decidió apostar por algo más de experiencia, por alguien que sabe lo que es ser campeona del mundo. Dudo mucho que los uzbecos le apunten a ser campeones del mundo, pero al menos ya saben o tienen la experiencia mundialista en su actual director técnico. Después de justamente de esa Copa Invitacional, el primer partido, el partido de debut de Fabio Cannavaro, fue contra Urartu, un equipo de Armenia, no de Armenia de Colombia, sino del país Armenia, en el cual terminó ganando 4-2. Y repasando quiénes anotaron en esa oportunidad, uno se puede dar cuenta o perfilar de que hubo algunos jugadores titulares, hubo algunos jugadores experimentales, y después se las mediría en el FIFA Series, en donde le ganó 3-1 a Gabón, le ganó la final de ese FIFA Series de Uzbekistán 0-0 o 5-4 en penales a Venezuela. Eso ha sido lo que ha tenido el trasegar de Uzbekistán.
Y ya por último tenemos los dos últimos amistosos que disputó al mando también de Fabio Cannavaro, donde perdió 0-2 con Canadá, perdió 2-0 con Canadá y perdió 2-1 con Holanda, partido que me vi el resumen, no me vi ese partido en vivo, pero vi el resumen y vi cómo se la puede atacar a esta Uzbekistán, pero de eso vamos a hablar en el cierre de este video. Ahora hablemos del director técnico, de don Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro creo que no necesita presentación, campeón del mundo con la selección italiana, Balón de Oro, no hay mucho por añadir en ese particular. Como técnico ha hecho carrera en equipos muy random, muy desconocidos, y realmente llega a esta selección de Uzbekistán es más por el tema del nombre, por lo que representa, por lo que logró. Y de Fabio Cannavaro, ¿qué podemos esperar con Uzbekistán? Una selección defensiva como buen italiano. Ya hablaremos del tema táctico, de quiénes pueden alinear en este primer partido, pero aquí volvemos a hacer ese repaso que hicimos con justamente Katanek, el técnico que estaba en un inicio en el proceso eliminatorio con Uzbekistán. Entonces, recapitulemos. Estaba Katanek, dirigió la primera ronda de las eliminatorias, dirigió las 6 primeras jornadas de la ronda 3 de la clasificación asiática y por problemas de salud en enero del 2025 termina saliendo. Su reemplazo es Timur Kapatse que dirige los últimos 4 partidos de eliminatorias, dirige la Copa del Centro Asiático y dirige esa Copa Invitacional que fue lo último que le dejaron hacer a Kapatse. Kapatse, al ser un uzbeco también, tenía mucha idea, estaba muy impregnado de la idiosincrasia de lo que era el fútbol de Uzbekistán y los resultados se reflejan. Obvio, la Copa de Asia Central tampoco es que sea el torneo más wow, nadie se desvive por la Copa Central Asiática, pero es algo, es más trofeo que lo que ha hecho Colombia en los últimos años a nivel mayor. Colombia no ha levantado nada y Uzbekistán levantó la Copa del Centro Asiático. Eso ya es algo. La cuestión es que decidieron apostarle a Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro que llega el 5 de octubre del año 2025, es decir que Kapatse dirigió 10 meses a la selección de Uzbekistán, resultados interesantes, mientras que Fabio Cannavaro ha dejado más dudas que certeza realmente, porque sí, le ganó a un equipo desconocido de Armenia, 4-2 en su debut, ganó el FIFA Series, pues le costó ganarle a Venezuela, pues se fueron hasta la tanda de penales, y contra Gabón, que fue la selección de Aubameyang, que no pudo llegar ni siquiera al repechaje interno de África, pues terminó sacándole un resultado medianamente positivo. Ahora, los dos últimos partidos de Uzbekistán previos al Mundial, que fueron contra Canadá y contra Países Bajos, fueron partidos donde realmente a Uzbekistán sí se le ve cosas interesantes en el tema o en el aspecto defensivo, pero realmente es una selección que apela al harambol, nada más que decir, harambol puro y duro, que es básicamente meterse atrás y con una contra quizás ganar el partido. Y se nota la diferencia también que hay entre Kusanov y sus otros dos compañeros, que ya hablaremos del posible 11 titular o de los 11 que ha venido utilizando regularmente. Se nota mucho la diferencia, se nota por qué uno está en Europa y por qué sus otros dos compañeros están ahí en la Liga de Uzbekistán, sin demeritar, pues lógicamente, sin faltar el respeto, simplemente es las diferencias que se guardan entre uno y otro. Se nota mucho, es una defensa permeable dentro de todo, una defensa que descuida mucho a las espaldas. Ojalá Colombia pueda apelar a eso. Y ya que estamos hablando del factor táctico, justamente hablemos de cómo forma esta selección de Uzbekistán. En sus últimos 4 compromisos, que fueron justamente los del FIFA Series y el tema de estos amistosos previos al Mundial, en todos formó 3-4-2-1. Un esquema que le permite a Uzbekistán, lógicamente, hacer una línea de 5 cuando no tenga la pelota y soltar a sus carrileros cuando pues, se pueda lanzar alguna contra, que muy probablemente Colombia va a dejar alguno que otro espacio. Entre los arqueros están Yusupov y Nematov, que han sido arqueros que rotan regularmente. Contra Gabón jugó uno, contra Venezuela jugó otro, contra Canadá jugó el mismo y contra Países Bajos jugó nuevamente el mismo. Rota entre los dos arqueros de los 3 que tiene convocados para este mundial, para esta cita mundialista. Veremos a quién termina usando en última instancia. En cuanto al tema de las defensas, pues Kusanov sí o sí tiene que ser titular y Ashurmatov, que es el número 5 de esta selección, son los titulares habituales. Y el tercer central siempre termina siendo un tema de rotación, un tema dependiendo del partido, que por lo general suele ser Urusov,
que jugó en 3 de los últimos 4 partidos, pero por ahí pueden haber algunas variantes. Ahora, en el medio, o al menos en los carrileros, tenemos en la derecha a Faisev y en la izquierda a Nasrulaev. A estos dos jugadores también los ha utilizado en muchos partidos, han sido muy pocas las veces donde ha rotado a estos dos. Y por dentro están Shukurov y Kamrovekov. Sí, las pronunciaciones son espantosas. La cuestión es que esta es como la base que mantiene Fabio Cannavaro para estos últimos partidos, que fue donde lo pude comparar porque pues no hay información de ese partido contra ese equipo armenio, pero en donde se pudo comparar, esta ha sido como la base, los jugadores que habitualmente suele utilizar. Y en el frente de ataque están Urunov, Ganiev, que puede que esté, puede que no, tuvo un problema de lesión en ese partido contra Países Bajos, veremos cómo llega a este partido contra Colombia. Y en caso de que no esté Ganiev, estará Faizulaev, jugador que ya lo referenciamos, el jugador que también juega en Turquía, junto con Shomurodov, que es el goleador histórico, que hace rato no les mencioné, pero sí, tiene 44 goles en 92 partidos jugados con su selección. Goleador histórico, creo que tiene más goles que Falcao con Colombia. Falcao se quedó en 36, si no estoy mal. Sí, es decir, que el goleador histórico de Uzbekistán tiene más goles que el goleador histórico de la selección Colombia. Aunque eso no es sorpresa porque Colombia nunca se ha caracterizado por tener buenos delanteros. Ahora, respecto a bajas, lesiones, pues ya les mencionaba que Ganiev tiene ahí esa pequeña molestia, está ahí en duda, pero es altamente probable que juegue. Y los que de verdad están ahí como con dudas, que fue algo que consulté en un portal de dudosa procedencia, así que esta información hay que tomarla con pinzas. Mashori, que se le detectó una hernia, está entrenando aparte, y Alishonov, que también está entrenando por aparte. Bueno, el caso de Mashori es que está entrenando definitivamente, mejor dicho, no está ni siquiera entrenando, está un poco apartado del grupo, y Alishonov es un jugador que sí está entrenando con su equipo, pero lo está haciendo de manera diferenciada. Vuelvo y reitero, esta información la saqué de un portal de dudosa procedencia, porque irse a meter a la prensa uzbeca está un poquito complicado, pero en lo que pude encontrar es que estos dos jugadores están en duda, más no están descartados, más también la lesión que puede llegar a tener Ganiev, que es uno de los habituales titulares en el frente de ataque, como les mencionaba, en ese 3-4-1-2, bueno, 3-4-2-1, que justamente, habitualmente el 3-4-1-2 es Urunov, Ganiev y Shumurudov. Si no está Ganiev, va a jugar Faizulev, tampoco hay mucho pierde ahí. Así que eso es lo que tiene Fabio Cannavaro, así juega Uzbekistán, una Uzbekistán que va a tratar de complicar a Colombia. Hemos visto como en este mundial esas selecciones desconocidas, esas selecciones debutantes han estado complicando bastante a las diferentes selecciones, ya sean europeas, ya sean a las de Conmebol. Así que no va a ser un partido sencillo. Ya vimos como Cabo Verde le cerró el arco a España y nunca tuvo mayor margen de reacción. Arabia le sacó un empate bueno a Uruguay. Veremos cómo le va a Argentina. Y pues hay muchas sorpresas. Haití también se jugó un partidazo frente a Escocia. Escocia le tocó robar a Haití para ganarle. Así que, señores, no hay que confiarse. Esto es en líneas generales Uzbekistán. Esto es lo que pude constatar. Puede que haya pifiado en algo, así que si pueden dejarme que pifié en la caja de comentarios, se los agradecería porque a la final de cuentas Uzbekistán no es una selección de la cual haya muchísima información, no es una selección que se siga muy de cerca. Lógicamente la conocemos porque la vamos a enfrentar, pero habrá que ver cómo se desenvuelve la selección Colombia contra una selección que va a jugar a encerrársele y tratar de aprovechar la mínima desconcentración. Si llegaron hasta esta parte del video, muchas gracias, dejen su like, suscríbanse, he estado bastante perdido, este video creo que no va a tener tanta edición para poder sacarlo rápido y volver a activar el canal, que lo he dejado un poco de lado, pero ya estamos en época mundialista, me he visto prácticamente todos los partidos del mundial, obviamente el de Colombia no va a ser la excepción, y aquí estaremos ya prestos y dispuestos para seguir de cerca todas las incidencias que se puedan seguir en este canal sobre el mundial. Así que muchas gracias, dejen su like, suscríbanse y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.